En el presente escrito se establecerá una reflexión sobre el papel de la hermenéutica analógica en tanto ciencia y arte en el derecho contemporáneo. En ese escrito comentamos el papel de la pregunta interpretacional para aproximarnos a dialogar sobre la pregunta fundamental del derecho. También tratamos la temática del diálogo y la conversación, la frónesis, la subtilitas o delicadeza y texto. Todo ello con el propósito de entender la conexión analógica y hermenéutica en el derecho. Se trata de exponer de forma breve algunos puntos de vista sobre las ideas fundamentales de la jus hermenéutica. Me gustaría comentar de manera breve la función de la hermenéutica analógica mediante el análisis de algunos conceptos básicos con el propósito de configurar mínimamente su marco categorial. Para lograr tal propósito, vemos el papel de la ciencia en la hermenéutica. Mauricio Beuchot entiende la ciencia de la siguiente manera, cito a Beuchot: ¿es la hermenéutica ciencia o arte? Ciertamente dependerá de lo que entendamos por una y otro. Si te entendemos con Aristóteles, la ciencia como un conjunto estructurado de conocimientos en el que los principios de la organización dan principios a los demás, enunciado, aunque sin la rigidez de la axiomática aristotélica ni de la moderna, sino que podrá irse enriqueciendo el sistema tanto deductiva como deductivamente. Podemos considerar como ciencia, dice Beuchot, a la hermenéutica, ya que tiene ciertos principios, unos cuantos, que le sirven para estructurar lo que va aprendiendo acerca de la interpretación de textos. Por otra parte, si entendemos igualmente con Aristóteles el arte o la técnica como el conjunto de reglas que rigen algo, podemos entender la interpretación como un conjunto de reglas vinculados a la hermenéutica. Termino la cita de Beuchot. Nos damos cuenta que la idea de ciencia en nuestro autor supone una racionalidad no solo analógica, sino dialéctica, diferente al positivismo filosófico, al estilo de Mario Bunge, el cual privilegia el formalismo matemático, el descubrimiento de leyes verificadas, su empirismo partidario de la filosofía rigurosa, sólida y exacta, así como su realismo unívoco y su postura sistemista. Alejado de una posición humanista, Bunge ha reducido su idea de ontología que ubica el universo como un sistema de sistemas, así como interpretar una serie de elementos que al no constituir sistemas, ser integrados de partes integrantes de un sistema. La postura de Bunge está lejos del sociologismo de Niklas Luhmann, del biologicismo de Bertalanffy y de la unidimensionalidad de Peter Schegler. La postura de Beuchot es diametralmente opuesta, pues toma como punto de partida a Aristóteles, quien ha construido una filosofía sistemática en Grecia, que aunque no conceptualizó una idea de sistema cuya génesis se remonta al sistema en griego, que significa unir las cosas de manera ordenada. Mauricio Beuchot no la subsume de manera totalitaria en su obra, no obstante su conocimiento sobre el sistema es una postura relevante en su idea de ciencia. Por consiguiente, desde la hermenéutica analógica se formula la necesidad de tener una idea pertinente de lo que es ciencia. Responde Beuchot que la hermenéutica es ciencia y arte a la vez, ¿no? El sistema, desde una óptica neurocista, es cerrado, excluyente y clausurado, siendo el ejemplo de las corrientes anteriormente mencionadas, basadas en una corriente teórica con cierta influencia del Círculo de Viena, en forma especial Rudolf Carnap, la propia Escuela Jurídica de Viena, liderada por Hans Kelsen, que sería una especie de postura sistematicista, absolutista, que nos dice poco sobre lo que es el derecho, ¿no? Vamos viendo poco a poco cómo el derecho y la hermenéutica jurídica se relacionan a través de esos conceptos, ¿no? Como sistema, diálogo, texto, la pregunta, etc. Observamos que un ideal proporcional de enlazar la lógica con la analogía es evidente. La realidad y la posibilidad de presentar una lógica analógica en busca del sentido y la referencia, así como la construcción de universales análogos, leyes y principios consistentes, sigue siendo una tarea del pensamiento analógico, el cual debe ser concebido desde un marco científico y artístico. Un representante significativo de tal búsqueda ha sido Walter Redmond, profesor emérito de filosofía en la Universidad de Austin, Texas.
También, además de Walter Redmond, que ha sido un filósofo partidario de la analogía, tenemos a José María Bogensky, que también trabaja la idea de una lógica menos unívoca, acercada a la analogía, sobre todo en el derecho. Mauricio Beuchot también trabaja esta línea de pensamiento. En esa vía, el contenido científico de la hermenéutica analógica está ligado al desarrollo de la lógica, así como de la ontología, la antropología, la epistemología, la filosofía política y de manera central en la filosofía o filosofía del derecho. En el derecho han predominado las corrientes univocista, como el positivismo garantista de Deleuze y Ferraioli, el positivismo principialista de Manuel Atienza, el institucionalismo jurídico de Santi Romano, el enfoque comunicacional de Jürgen Habermas y la orientación sistémica de Niklas Luhmann, todos ellos caracterizados por utilizar el método analítico y normativista, donde la idea de ciencia es de carácter absolutista, unidimensional, metonímica y determinista. El concepto de ciencia de Beuchot vemos que arranca de una propuesta analógica diferente a la analítica, al legalismo y al positivismo. Todo ello seguido de una metodología prudencial basada en la delicadeza. Bueno, en esta parte de la exposición, el método que propone Beuchot para la hermenéutica analógica, entre tantos, es aplicar las subtilitas, la delicadeza, que es un concepto medieval, fundamentalmente, que divide fundamentalmente los signos en las subtilitas implicandi, que es la sintaxis, las subtilitas explicandi, que es la semántica, y las subtilitas applicabili, que es la pragmática, ¿no? Como vemos, la sutileza es el método de la hermenéutica analógica. Es un planteamiento que incluye la semiótica, la heurística, la dialéctica, la iconicidad y las estrategias y tácticas básicas. Incluso se podría plantear a nivel elemental que la sintaxis jurídica constituye lo intratextual, la semántica lo intertextual y por último la pragmática, cómo se aplica a los hechos. La sintaxis consiste en agrupar las palabras básicas, el vocabulario esencial de un determinado saber. Podría ser la estructura gramatical o formal de un texto. En el caso de la hermenéutica jurídica analógica, su sintaxis sería del tipo de tratar sobre el sujeto jurídico, el objeto jurídico, la ley, el principio, la dialéctica, la comprensión, la justicia, la dogmática y otros más. La semántica jurídica es la interpretación o tejido referencial del texto. Sus nociones centrales son dogmática, jurídica, ordenamiento jurídico, sistema, validez y eficacia. Y finalmente, la pragmática jurídica es la aplicación a los hechos de las decisiones tomadas por operadores jurídicos. Sus categorías primordiales son decisión judicial, decisión dogmática, decisión legislativa, decisión de litigio, etcétera, ¿no? Un poco estoy planteando lo del método en Beuchot, porque lo ha planteado desde sus libros más primerizos, como el Tratado de Hermenéutica Analógica. También aborda de una u otra forma la necesidad del método en la hermenéutica, ¿no? A diferencia de Gadamer, que no le da tanta importancia al método, ¿no? Hablaremos un poco a continuación, después de haber dado algunas pinceladas sobre el papel de la sutileza, de la metodología, de la hermenéutica analógica, hablaremos un poco sobre el papel de la frónesis. Para Beuchot, la sabiduría práctica es fundamental en todo diálogo o conversación significativa, ya que es la unión de la experiencia con la interpretación. Frónesis es una palabra de origen griego que se traduce en español como prudencia. Históricamente existe a partir del pensamiento aristotélico y estoico, entendiéndola como sabiduría teórica. La distinción entre el saber teórico está conectada al pensamiento, mientras que la práctica está enlazada con la acción humana. En la época medieval se vincula con el tomismo, tratando de recuperar lo fáctico, lo real y lo delimitado. En la época moderna, Maquiavelo la entiende como una combinación de la picardía y la sagacidad, es decir, como artimaña y engaño, lejos de la cautela, la mesura y la proporcionalidad.
en un escrito de 1953 de Isaías Berlin, publica un escrito que se llama El erizo y el zorro, en donde el primero es un individuo unívoco caracterizando el mundo de manera absolutista y unidimensional, creyendo en una sola idea y en la única pregunta y respuesta correcta. En tal ámbito se ubican Platón, Lucrecio, Dante, Pascal, y en el campo del derecho Hans Kelsen, Pichinsky y Norberto Bobbio. En el campo de la zorrería se encuentra Heráclito, a Goethe, a Deleuze, a Burroughs y sobre todo a los abogados postmodernos, Duncan Kennedy, José Calvo, Anthony Carty y Ronald Dworkin. Esto lo traigo a colación nada más para la explicación un poco rápida y breve con los alumnos que tengo de Derecho, para que vean el univocismo jurídico y el equivocismo jurídico. El univocismo jurídico estaría representado fundamentalmente por los positivistas y el equivocismo jurídico estaría representado por los abogados contemporáneos, relativistas, que los estudiamos en el ámbito del derecho. Los juristas erizos reducen el derecho a la norma, a la institución, al sistema, a la conducta, a principios, a argumentación, decisión o lenguaje. Los juristas zorros escriben a la interpretación infinita, a la argumentación indeterminista, a la metáfora por encima de la metonimia, a la negación de la verdad, a la objetividad y el fundamento. Bueno. La frónesis implica un acto prudencial, ya que la analogía se entiende como severidad. Ella puede ser la pauta para conectar los conceptos centrales de una visión interpretacional del derecho. Se puede relacionar la frónesis con la analogía, también con la sutileza, pues auxilia a la hermenéutica a convivir y respetar estos puntos de vista diferentes al nuestro. En el momento presente, al interior de la hermenéutica existen intentos por recuperar su legado. Igual sucede en el campo del derecho. Es mucho más interesante vivir teórica y prácticamente la frónesis que formular dispositivos metódicos vinculados al normativismo tradicional, al objetivismo moral y a la propuesta tridimensional para clasificar el derecho en la vía del jurista brasileño Miguel Reale. Como podemos entender, la frónesis aplicada al derecho significa sin duda alguna aplicar la serenidad, recuperando la dignidad y los principios jurídicos. A su vez, es una concepción del mundo ligada a la decencia y opuesta a todo tipo de vicio. Lo singular de la hermenéutica como tejido horizontal la convierte en paradigma analógico para comprender el mundo en el momento presente. No se trata de entender de manera unívoca la noción de paradigma para nombrar a las sociedades sabios de un periodo diacrónico determinado. En ese sentido, el paradigma es un horizonte de creencias, valores y técnicas de una sociedad constructora de conocimiento nuevo. Es un conjunto de principios, criterios morales y de procedimientos integrados por una colectividad científica para definir cuestiones e interrogantes y explorar soluciones positivas. Tomás Kuhn ha planteado su idea de paradigma en un libro muy famoso llamado La estructura de las revoluciones científicas. En ese contexto, el derecho actual le convendría la construcción de un derecho frenético, lejos del imperativismo, autoritarismo y prescriptivismo, para convertirse en un nuevo paradigma. El tema de la pregunta, otro de los temas que me había propuesto de manera muy breve tratar, el tema de la pregunta, es decir, el concepto de pregunta, constituye una reflexión sumamente valiosa en la hermenéutica analógica. Desde esta perspectiva, el horizonte de preguntar se convierte en un objetivo hermenéutico, a diferencia del positivismo, en donde la idea de pregunta es casi inexistente, y a diferencia de la posmodernidad jurídica que constantemente la niega y prescinde de ella. La postura analógica a la que incluye como parte de los ejes de programatización, los cuales tienen carácter ontológico, ético y deontológico. Bueno, la necesidad de la pregunta, para no detenerme mucho aquí, tiene que ver con la hermenéutica en el sentido de que Beuchot ha practicado la lógica de la pregunta y la respuesta, que en el derecho nos ha sido muy valioso, sobre todo por que
que todo eje de problematización analógico, jurídicamente hablando, tiene que ver fundamentalmente con la pregunta, ¿no? Incluso la pregunta por la esencia del derecho, por el fundamento del derecho, hay mucha diferencia, ya que la hermenéutica analógica jurídica defiende lo justo, la justicia, y no la norma, ¿no? La norma como sería el objetivo del positivismo jurídico, ¿no? Maneja la equidad, Beuchot y la hermenéutica analógica, y no de ninguna manera el castigo, la sentencia, etcétera, etcétera, que vistas desde una perspectiva univocista ha hecho demasiado daño, ¿no? Bueno, Gadamer también plantea lo que es la pregunta. Preguntar quiere decir abrir, dice Gadamer. La apertura de lo preguntado consiste en que no está fijada la respuesta. Lo preguntado queda en el aire respecto a cualquier sentencia decisoria y confirmatoria. El sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la cuestionabilidad de lo que se pregunta. Se trata de ponerlo en suspenso de manera que se equilibren en pro y en contra, lo dice Gadamer, ¿no? Vemos que Gadamer relaciona el sentido de la pregunta, pues implica una respuesta hermenéutica, transitoria, provisional y tentativa. No hay el fetichismo cerrado del imperio de la pregunta y respuesta de corte legalista observable en el positivismo. Tampoco tiene la estructura de la monologicidad del individualismo metodológico o de las corrientes de pensamiento de Schura metodologicista. La educación jurídica debería ubicarse en esa tradición humanista y alternativa. Las doctrinas unívocas del derecho y de la educación otorgan la prioridad epistémica al soliloquio de derecho y de la educación otorgan prioridad epistémica a dicho soliloquio unidimensional y unicultural. Bueno, una vez abordado de manera muy rápida la idea que tiene la hermenéutica analógica a nivel jurídico, hemos visto lo que es la pregunta, lo que hemos visto la delicadeza, el método y temáticas similares, ¿no? Ahora hablaremos un poco del diálogo. Beuchot lo pone en las siguientes palabras. La analogía de atribución que tiene un analogado principal y varios analogados secundarios, hace que nos demos cuenta de que puede haber más de una interpretación válida, es decir, un grupo de interpretaciones válidas, pero que se van jerarquizando por grados de riqueza interpretativa y de educación al texto, de modo que a partir de un grado pues, podamos decir que ya se apartan de la verdad textual e incurren en la validez. Bueno, lo del diálogo es interacción. Lo del diálogo implica, siguiendo a Gadamer y a Beuchot, una interpretación. En la filosofía del derecho es imposible encontrar sus componentes, como en la ética, la antropología, la epistemología, la ontología, la estética y la lógica sin el diálogo. Bueno, estamos viendo un poco los conceptos jurídicos fundamentales y ahí incluyo pues el papel que tiene la jus filosofía como análisis de lo ontológico del derecho y el papel que tiene por otro lado la analogía que es únicamente proporción. La otra importancia es la idea de conversación, que podría ser otro punto relevante del pensamiento de Beuchot, ¿no? Bueno. El problema del texto es otro de los grandes problemas que existen en la hermenéutica jurídica, porque hay textos escritos como la Constitución, textos hablados como una conferencia virtual, se podría decir, pero también está más allá de eso, ¿no? Paul Ricoeur, el genial hermeneuta francés, ya desaparecido, plantea que todo texto, además de ser escrito y hablado, se refiere y se integra a un acontecimiento significativo, a la búsqueda de sentido. Es decir, que para el texto jurídico tiene que ver fundamentalmente con toda acción significativa, ¿no? Bueno.
Bueno, voy a leer la conclusión. En conclusión, el discurso hermenéutico analógico adquiere actualidad en un momento crítico de malentendidos y sinsentidos en el ámbito de la filosofía. Su pertenencia o inviabilidad dependerá de su fuerza y su aplicación. Su proyecto implica reconstruir desde la óptica de la contradicción y de la proporción una teoría de la sociedad y la cultura, así como un abordaje responsable del ser, la verdad, la razón, el deber y la trascendencia, tanto en el ámbito de la interpretación jurídica como de la argumentación, ya que proporciona elementos para elaborar el entramado categorial necesario para abordar la complejidad de las relaciones sociales y en el mismo campo del derecho. Después de este breve recorrido por el impacto de la hermenéutica jurídica en su vertiente analógica y tras haber abordado el estudio de la teoría y el método de nuestra propuesta aplicada al ámbito del filosofar, así como en el terreno del derecho intercultural e histórico, vemos que este dispositivo puede ser aplicado a la compleja problemática de la necesidad actual. Presenciamos en ella un conflicto entre modernidad y posmodernidad, entre lo metafórico y lo metonímico, lo unívoco y lo equívoco, la contradicción y el consenso, la iconicidad y la diferencia, lo paradigmático y lo sintagmático, así como el papel de lo justo, lo equitativo y lo cordial. Finalizamos pensando que el derecho podría auxiliarse de manera significativa con una perspectiva hermenéutica analógica. Tenemos ya algunas décadas trabajando la posibilidad de una hermenéutica jurídica analógica ante la avalancha de propuestas autoritarias como las del positivismo, las del pospositivismo, la del institucionalismo jurídico, y también criticar la idea de derecho que tiene la posmodernidad jurídica, como Duncan Kennedy y otros más, que reducen el derecho fundamentalmente a narración, a metáfora, ¿no? En ese sentido, hemos trabajado con Beuchot, con Mauricio Beuchot, las categorías principales de la hermenéutica jurídica que hacen ubicar el derecho desde una óptica humanista, ¿no? Lleno de fraternidad, de libertad y de igualdad. Termino diciendo lo siguiente: la hermenéutica jurídica necesita de la analogía para poder explicar lo complejo del mundo contemporáneo, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis epistemológica del campo del derecho, etcétera, etcétera. Eso sería toda mi participación en la sesión de hoy. Muchas gracias.